Hoy vamos a explicar cómo crear un modo carrera centrado en la cantera. Hemos redactado una serie de normas a seguir, tanto con los ojeadores como con el mercado de fichajes, todo basado en un Road to Glory desde cuarta división inglesa. Para ello hemos creado este club. Su historia está basada en Río Ferdinand, por lo que lo hemos creado en FC24. Tenéis un tutorial en el canal, os dejamos el link por aquí arriba. Y el club que hemos creado es el Camberwell, una ciudad muy cercana al lugar de nacimiento de Río Ferdinand. Lo hemos creado con la menor valoración de estrellas posible, 5 millones para poder contratar los ojeadores, club muy joven, debido a que está basado en la cantera, y el éxito bajo, muy bajo, y el desarrollo juvenil alto. Las equipaciones basándonos en nuestro criterio, al igual que el escudo y el estadio, al que hemos bautizado Camberwell Park. Hemos creado este club, pero bien podéis elegir uno de los clubes que hay actualmente en cuarta división inglesa o crear otro a vuestro gusto. Como vemos, la cantera que viene ya de por sí tiene mejores jugadores de los que tenemos en la plantilla. Gracias a esto conseguiremos subir muchos jugadores e ir probando una gran cantidad de canteranos. Ahora vamos a ver las reglas centradas en los ojeadores. Iremos mejorando la cantidad y calidad a medida que ascendamos. Comenzaremos en cuarta división inglesa, donde tendremos un ojeador de 4 y 4 estrellas y otro de 2 y 2. Pero si a mitad de temporada estamos colocados en puestos de ascenso, podremos fichar otro ojeador de 2 y 2. Una vez llegados a tercera división podremos tener dos ojeadores de 4 y 4 estrellas. Y si a mitad de temporada estamos colocados en puestos de ascenso, podremos adquirir uno más de 3 y 3. En segunda inglesa tendremos 3 ojeadores de 4 y 4 estrellas, y si estamos en puestos de ascenso a mitad de temporada, podremos mejorar uno a 5 y 5. Y en Premier League todos serán de 5 y 5. Ahora vamos a ver las reglas para el mercado de fichajes. Mientras el equipo esté en tercera y cuarta división inglesa, estaremos obligados a aceptar dos ofertas de nuestros jugadores, siempre pidiendo el doble del valor de mercado del jugador. Una vez lleguemos a segunda división inglesa, solamente estaremos obligados a vender un jugador, y cuando el equipo esté clasificado en puestos europeos, no estaremos obligados a vender ningún jugador. Estos son los jugadores obligatorios a vender. Ya nosotros podemos vender 5, 6, los que queramos. Ahora pasaremos con la política de fichajes del club. Hasta los equipos más centrados en la cantera, como el Athletic Club de Bilbao, realizan fichajes cada temporada. Por eso mismo podremos fichar un máximo de 2 jugadores. Pero para poder fichar a uno de esos jugadores tenemos que vender a un jugador clave del 11 titular. Y el importe máximo a pagar por cada uno de esos jugadores sea la mitad del valor que tiene nuestro mejor jugador. Es decir, que si nuestro mejor jugador es nuestro delantero y tiene un valor de mercado de 40 millones, podremos fichar a un jugador por 20 millones. Es el importe máximo después de la venta del jugador. Es decir, si el delantero que hemos vendido tenía un valor de 40 millones, pero ya no está en la plantilla, no es el jugador de mayor valor. Será otro jugador y la mitad de ese presupuesto es el que tenemos. Como vemos en las imágenes, si no encontramos un ojeador de 4 y 4, podemos coger uno de 4 y 3. Los ojeadores que contratemos siempre deben ser igual o por debajo de las estrellas que hemos puesto en las reglas. Por ejemplo, como vemos en las imágenes, hemos seleccionado uno de 2 y 3 y el máximo la 2 y 2. Esto no se debería hacer. Deberíamos haber elegido el de 1 y 1. Una vez contratados, lo podemos enviar al país que queramos y en busca de las posiciones que queramos. Deberíamos ir cubriendo siempre las posiciones de menor calidad en nuestra plantilla. Estas serían todas las normas para jugar un modo carrera centrado en la cantera. Si queréis hacerlo aún más realista, el mejor ojeador lo podéis enviar al país en el que tenemos la liga. En este caso, la liga inglesa, ya que la mayoría de los jugadores que tienen las canteras son de su país de origen. Y nada más. Si os gusta este tipo de contenido, recordad suscribiros y dejar vuestro me gusta. Podéis dejar en comentarios sugerencias para otros vídeos.